Dios los bendiga, hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor en este nuevo día. Damos las gracias porque, tenemos otro martes para compartir la palabra del Señor. Estamos ya a unos pocos días también de Navidad, de las fiestas, ¿no? Pero principalmente de Navidad, del nacimiento de Jesús, de recordar ese momento, ese hecho que fue tan hermoso, me imagino, y también por lo que podemos leer en la palabra. Y que realmente fue un momento muy importante para nosotros como hijos de Dios, porque en ese momento nació Jesús, nació nuestro Salvador, y nació por medio de su sacrificio, nosotros tuvimos y tenemos la vida eterna. Entonces no es para menos festejar un día así, o no festejar como uno diría, no sé, como lo hacíamos de otra manera cuando nos fijábamos mucho en los regalos y nos importaban las otras cosas, ¿no? Sino festejarlo sabiendo que es un día que podemos recordar ese nacimiento de Jesús, recordarlo y vivir ese día con gozo. Mucho tiempo para mí las fiestas fueron un momento triste y fueron un momento difícil porque traían muchos recuerdos tristes, pero hoy en día los puedo festejar tranquila y contenta, porque recuerdo que es un momento y una fecha muy especial para nosotros. Así que, la palabra que les quería compartir este día está en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 1. Y para los que están por primera vez viendo este video, me presento, mi nombre es Gisela, soy la iglesia de Casa de Restauración, que se encuentra en la Real 98, en la calle La Real 98, Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Argentina. Así que vamos a leer la palabra y dice así, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta ahí nomás. Esta es una palabra muy linda y sé que es conocida y que es algo que el Señor siempre y constantemente nos está enseñando. Creo que es como la base o lo más importante de un hijo de Dios, ¿no? Y que muchas veces nos cuesta, no sé a ustedes, pero por mi parte a mí me cuesta muchas veces. Porque acá el Señor nos dice que si nosotros resucitamos con Cristo, ¿no? Que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que nosotros no pongamos la mira en las cosas terrenales. Y justo como decía recién con el tema de la Navidad, ¿no? Yo antes me fijaba, cuando era más chica, en el tema de los regalos y que esto y que lo otro, cosas terrenales. Y esto es lo que nos dice la palabra, que nosotros no miremos esas cosas. En el versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el Señor nos dice que no miremos las cosas justamente de la tierra, las materiales, todo lo que es temporal, todo lo que es que va y viene, que es pasajero, ¿no? Que no pongamos nuestra mira en eso, que nuestra preocupación no esté en esas cosas, que no nos afanemos tampoco por lo material y que tampoco nuestra prioridad sea eso, sino todo lo contrario, que nuestra prioridad sea buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, dice la palabra, sentado a la diestra de Dios. Y como ejemplo principal tenemos a Jesús. Jesús era una persona que no se preocupaba por las cosas de la tierra. Jesús no es que iba caminando y decía, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me voy a vestir? No creo que haya hecho eso, porque cuando siempre se habla de la palabra, mejor dicho de la palabra, cuando se habla en los evangelios de Jesús, de su paso por la tierra, siempre se lo muestra a Jesús como una persona que su preocupación estaba en llevar el evangelio, es decir, llevar la palabra, llevar a las personas a la salvación, a que conozcan a Dios, que lo reconozcan a Él como Hijo de Dios, como Cristo, como el Salvador. Él buscaba eso, él buscaba ayudar a las personas, sanar a los que estaban enfermos, libertar a los que estaban cautivos. Eso era lo más importante para él, esa era su prioridad. Y lo podemos ver eso desde chico, ¿no? Porque
Hay una parte de la historia en la que se cuenta donde Jesús era chico justamente y se había ido, ¿no?, de donde estaba, se había ido lejos de su mamá y su mamá estaba preocupada buscándolo en todos lados, y resulta que Jesús estaba en el templo y le dijo, estoy en los negocios de mi padre, estoy, ¿no? Y entonces cuando hablaba del Padre hablaba de Dios. Y ahí ya nos muestra, desde chico Jesús se preocupó por hacer la voluntad de Dios. Desde chico se preocupó por tener la mira en las cosas celestiales, ¿no? Su prioridad estaba en eso, su prioridad estaba en dar a conocer su vida y a través de su vida dar a conocer a Dios. Y no se fijaba por lo material, no se fijaba por nada de eso. Y hoy el Señor a través de esta palabra nos dice lo mismo a nosotros. Muchas veces nos puede pasar de mirar alrededor, de preocuparnos por lo material, preocuparnos por lo que es temporal, por un montón de cosas. Pueden pasar un montón de cosas que uno dice, me estoy preocupando por esto y capaz es algo muy pequeño. Pero Dios nos dice que no miremos esas cosas, que no nos preocupemos por eso, que dejemos todo en sus manos y que solamente lo miremos a Él, que solamente miremos hacia arriba, que solamente miremos al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía sobre Jesús, que nuestra prioridad sea el reino de los cielos, que nuestra prioridad sea siempre hacer la voluntad de Dios. Y un poco más abajo, en el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando dice porque habéis muerto, ¿no? Y también creo que es una pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Y qué tan muertos estamos a nuestros deseos? ¿Qué tan muertos estamos, no a nuestros deseos solamente, sino a nuestra voluntad principalmente? Porque deseos, porque anhelos, porque sueños podemos tener todos. Incluso este fin de semana se habló mucho en las prédicas, en los cultos, ¿no?, en la iglesia, se habló mucho sobre los sueños. Todos podemos tener sueños y anhelar cosas, porque Dios puso en nosotros esa capacidad de soñar, que es hermosa. Pero lo importante es que esos sueños y esos anhelos no ocupen el lugar de Dios, no lo corran a Dios del lugar en el que tiene que estar en nuestras vidas, que es el primer lugar. Que no nos afanemos justamente o pongamos la mira, como en esta palabra, en nuestros sueños, en nuestros anhelos. No sé, por ejemplo, uno quiere tener una casa, ¿no? Y creo que también se dijo este fin de semana, pero uno quiere tener una casa o iniciar un proyecto, entonces uno tiene la cabeza solo en eso y está todo el tiempo trabajando, todo el tiempo pensando en cómo hacer, en cómo iniciar ese proyecto o trabajando para poder tener esa casa, ¿no? Y está bien, nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que poner nuestra parte, sí, tenemos que accionar, por supuesto. Pero el tema es cuando ya nos preocupamos, cuando ya estamos todo el tiempo constantemente pensando en eso y no le damos ese tiempo al Señor, ese tiempo que es primordial dárselo a Él, porque si nosotros no tenemos tiempo con el Señor, no tenemos esa guía, ¿no?, que necesitamos, no estamos sensibles a su voz, entonces vamos a proyectar, vamos a soñar, vamos a esforzarnos porque esos sueños se cumplan, pero nunca supimos o nos preocupamos si realmente eran su voluntad esos sueños, ¿no? Y acá dice esto, porque habéis muerto, y esta es la pregunta, si morimos nosotros a nuestra voluntad, si nos esforzamos por morir a nuestra voluntad y dejar que Dios sobre, por más que muchas veces tengamos que tomar decisiones y digamos, uy, esta es una oportunidad, tengo que súper aprovecharlo. Lo importante es siempre pedirle al Señor, Dios, esta es tu voluntad, esto va a ser lo mejor, esto va a ser de bendición para mi vida, para mi familia, por ejemplo. Y muchas veces nos cuesta dar ese paso porque vemos las cosas y decimos, oh, esto lo tengo que aprovechar, esto viene bien, esto es algo que no va a volver a pasar. Pero muchas veces tenemos que dejar eso morir a nuestra voluntad justamente y dejar que sea Dios el que nos direccione y el que nos guíe. ¿Para qué? Porque después va a ser para bendición de nuestras vidas, no a Dios, porque a Dios no lo va a perjudicar si nosotros no hacemos su voluntad. Quien sale perjudicado, quienes salimos perjudicados somos nosotros al fin y al cabo. Entonces, ¿nos conviene hacer la voluntad de Dios? Sí, nos conviene, pero que sea fácil ya es otra cosa. Pero lo importante es esforzarnos por morir a eso, ¿no?, a nuestra voluntad, y que sea Dios el que decida sobre nuestras vidas, porque sabemos que lo que Él decide siempre va a ser lo mejor. Después dice,
porque habéis muerto, dice en el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta es una palabra muy linda. Me acuerdo que hace unos días me pasó de que estaba, no sé, creo que en esta cuarentena en este tiempo, en este año entero, no sé si me pasó en algún momento de estar así preocupada o con miedo por todo esto que estaba pasando, pero capaz que me pasó, pero pocas veces. Pero estos últimos días me pasó eso, ¿no? De repente como que me aparecieron todas las noticias, que la nueva cepa del COVID, que la segunda ola, que la vacuna, que bueno, un montón de cosas que se dicen, que se hablan. Y de repente me pasó de que estaba leyendo eso y como por momentos me daba ese miedo, me daba esa preocupación, y hablando con el Señor se me viene justo esta palabra a la cabeza, que es esta frasecita, ¿no? Nuestra vida está escondida en Cristo, ¿no? Esa frase fue. Y cuando busqué la palabra yo dije, bueno, qué loco, porque realmente es así. Pueden pasar un montón de cosas. Podemos estar pasando por situaciones difíciles, económicas, de enfermedad, de todo, ¿no? De lo que uno se puede imaginar o lo que uno esté pasando. Pero más allá de eso, siempre está la palabra de Dios para consolarnos. Y en este caso, la palabra a mí me alentó, porque dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? Que pueden pasar un montón de cosas, pero la promesa de la salvación la tenemos. Y eso no se paga. Realmente no se paga con nada, porque lo pagó Jesús y lo pagó a precio de sangre, pagó por nosotros, para que nosotros podamos tener esa salvación. Entonces para nosotros el precio, el costo fue muy alto, ¿no? Para poder tener esa salvación, pero no es algo que nosotros podamos comprar, que podamos decir, voy y busco esta salvación y la pago. No, porque la tenemos por gracia, por un regalo de Dios, un regalo que no merecíamos, por amor. Entonces, acá nos asegura esto, ¿no? Que nosotros podemos pasar por un montón de cosas y estar en esta situación, ¿no? De todo lo que está pasando a nivel mundial, pero que más allá de todo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que más allá de todo lo que pase, la vida eterna la tenemos, y que en eso tenemos que descansar. Entonces eso es lo hermoso, ¿no? Dice en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso también es hermoso, y esto también es un consuelo para nosotros. Porque muchas veces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no? Jesús cuando vino y caminó acá, ¿no? En la tierra, la misma tierra que nosotros pisamos. Cuando Jesús vino, Él tuvo que humillarse. No vino así todo grande, yo siempre digo, no vino con una capa y dijo, acá yo soy el Hijo de Dios y no sé, me respetan todos, y se paró así como creyéndose, wow. No, Él vino, y aún teniendo la autoridad tal vez para decir eso, Él vino y caminó de forma humilde, ¿no? Y soportó humillaciones y soportó un montón de cosas feas y difíciles, burlas, acusaciones, desprecios, de todo soportó el Señor por amor a nosotros. Pero Él se manifestó, ¿no? Fue manifestado en gloria, ¿no? Y eso es lo importante, que nosotros tal vez ahora vamos a pasar por situaciones también difíciles en ese sentido, que como hijos de Dios también podemos pasar por eso, ¿no? De que nos quieran humillar, de que se quieran burlar de nosotros, que nos desprecien, que nos ignoren, que un montón de cosas. Pero más allá de eso, nosotros sabemos que para Dios somos muy importantes, que para Dios somos su prioridad realmente, y ahí está nuestro descanso, ¿no? Por eso, si nosotros tenemos la vista en las cosas del cielo, perdemos, digamos, como por así decirlo, la importancia de todo lo que tiene que ver con la tierra. Cuando nosotros nos esforzamos a mirar las cosas del cielo, nos estamos esforzando a mirar como Dios mira, ¿no? Con las prioridades que Él tiene. Cuando Él mira, Él no se preocupa, ay no, mi hija o mi hijo hizo esto, no sé, se vistió de tal manera,
esto no le queda bien, o cosas así como uno, por lo menos yo, las mujeres nos preocupamos, ¿no? Que me pongo, que esto y que lo otro. El Señor no se preocupa por esas cosas, no se preocupa tampoco por lo material, no se preocupa por nada de eso. La prioridad del Señor es la salvación de todo el mundo, y eso tiene que ser nuestra prioridad. Cuando empezamos a ver eso, cuando empezamos a darle importancia a lo que verdaderamente importa, que es la salvación del mundo, que es el reino de Dios, entonces nosotros dejamos de preocuparnos por lo material, dejamos de preocuparnos por quizás esos anhelos materiales que antes nos robaban ese tiempo con el Señor, y lo dejamos todo en sus manos. Y vamos a experimentar también que cuando dejamos en manos de Dios esos sueños, esos anhelos que pueden llegar a ser materiales o no, pero cuando lo dejamos en manos de Dios y decimos, bueno, Dios, que se haga tu voluntad, entonces vamos a experimentar que la respuesta de Dios siempre es mejor para nosotros, y vamos a experimentar esa respuesta que muchas veces no nos imaginamos, pero que es la que realmente es la voluntad de Dios y es la mejor para nosotros. Y eso es lo hermoso, ¿no? Poder nosotros enfocarnos en Él, mirarlo a Él siempre, preocuparnos por lo que tiene que ver con su reino, y el resto vendrá después, y el resto vendrá por añadidura. Pero lo que urge, lo que es importante hoy en día y con todo lo que está pasando, es la salvación de las personas, que todos puedan conocer al Señor, y nosotros, para poder ser esas herramientas, para poder demostrar, ¿no? A reflejar a Dios en nuestro andar, ¿no? Y poder también ser ese canal para que muchas personas lo conozcan a Él, necesitamos hacer la voluntad de Dios, necesitamos enfocarnos en Él, necesitamos buscar de Él, descansar de todo lo que es nuestro, descansar de nuestros problemas, descansar de nuestros, de todo lo que, todas nuestras preocupaciones, de todo lo que nos pueda llegar a estar pasando, y poder ser de bendición y poder llevar la palabra de Dios y la presencia de Dios a todos aquellos que la están necesitando. Y así como hacía Jesús, estar en los negocios de nuestro Padre, y Dios se va a encargar del resto de las cosas. Y nunca olvidarnos de esto, ¿no? Nosotros miramos las cosas arriba, dejamos las cosas de la tierra en sus manos, Dios responde en su debido momento conforme a su voluntad. Y por último, sabiendo que todo lo que pase, todo lo que pueda llegar a ocurrir en este mundo, tenemos esa vida escondida en Cristo, que eso no se puede pagar con absolutamente nada. Así que les dejo esta palabra hermosa. Para mí fue de mucho aliento en ese momento en el que de la nada me agarró esa preocupación y ese miedo que nos puede pasar, que es normal porque somos seres humanos, pero qué hermoso es que siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Y esta palabra, creo que para mí y para todos, en realidad es un aliento de la vida eterna, y de que solo importa que miremos a Jesús, y el resto vendrá después. Así que para aquellos que están por primera vez viendo este video, escuchando esta palabra, les quería invitar a hacer una oración de fe que puedan repetir conmigo para poder recibir a Jesús en su corazón, para poder tener la vida eterna, ¿no? Si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios y recibimos la vida eterna, esa salvación que, como decía recién, para nosotros es impagable. No hay forma de pagar eso, ese regalo inmerecido en nuestras vidas, pero que puedan hacer esta oración de fe reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Para aquellos que quieran, entonces los invito a orar y que puedan cerrar sus ojos. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que cortes con toda maldición generacional en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los bendigo, que tengan una bendecida semana y también unas muy bendecidas fiestas o una muy bendecida Navidad. Así que nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones.